El próximo es el doctor Mattox para la simbiosis y la serendipia en el manejo de trauma aórtico y tiene que respetar el tiempo, eso es lo que me han dicho. Muchísimas gracias. Quiero comenzar diciendo que esta es una ponencia sobre trauma aórtica. Hay individuos en este salón y representantes de hospitales en este salón, y me refiero al público ciber de esta reunión internacional. Hay individuos que nunca jamás han tenido a un sobreviviente de una herida penetrante de la aorta. Es un gran desafío y como tal hay cambios que se dan en el transcurso del tiempo, y esta ponencia tiene que ver con la simbiosis y la casualidad fortuita en este manejo. Simbiosis son dos o más organismos o sistemas que coexisten para beneficiar o para perjudicar el otro. Juntos, interactuando, dependientes, pueden ser benéficos o pueden ser perjudiciales y que coexisten. Serendipity o casualidad afortunada es una casualidad afortunada que muchas veces es una sorpresa que influye e impacta otra actividad, generalmente en sentido positivo, en ocasiones negativamente, tales cosas como un descubrimiento sorpresa, una observación por casualidad, una innovación, un beneficio accidental, y cada uno de ustedes han tenido este tipo de epifanías en su vida. La etiología de la aorta, de las lesiones, las heridas, las conocen. Algunas son iatrogénicas y estas están incrementándose, sobre todo con la interferencia no quirúrgica con REBOA de parte de algunos de nuestros colegas en el mundo. ¿Qué sucede después de una lesión aórtica? Es algo que conocemos bien: rápida pérdida de sangre, hipotensión, taponamiento pericárdico, cesación cardíaca y muchas veces muerte. No hay historia antigua en la herida o lesión aórtica. La historia se limita a los últimos 100 años, la mayor parte de la historia en los últimos 50 años. Los avances también son limitados, están limitados a los últimos 50 años o quizás se han impedido en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque todos los pacientes murieron, no había sistemas de atención médica, centros de trauma, bancos de sangre, no había anestesia, intubación endotraqueal, instrumentación, suturación, prótesis vascular, antibióticos. Entonces, con esta historia había una simbiosis que permitía que el trauma aórtico fuese muy difícil. Hubo diferentes casualidades históricas que también influyeron, sobre todo a cirujanos jóvenes inquisitivos. Esa es una casualidad fortuita, serendipity. El trauma de la aorta, la anatomía de la aorta, no necesito repetir esto. El principio fue hace como 130 años con la primera casualidad fortuita. Un médico interno que se llamaba Alexis Correll observó una autopsia con una sola lesión, un apuñalamiento a la vena portal. Durante esta observación, Alexis Correll dijo: tiene que haber una mejor manera. Serendipity, casualidad fortuita, es que este mismo individuo que pensó esto desarrolló la triangulación y con la triangulación ganó el premio Nobel 7 años después, a la edad de 38 años. Casualidad fortuita. La fortuna favorece a la mente preparada. La primera reparación aórtica se hizo un año después del premio Nobel, el 27 de octubre de 1913, cuando se suturó una aorta ascendente con 3 puntadas. Jan Ellidids, el médico, tenía un chico de 20 años de edad al que le habían apuñalado, y él pudo pudo liberar un taponamiento pequeño y había una lesión de la aorta ascendente que él pudo reparar.
Eso fue hace más o menos 102 años. Ahora, la oportunidad. Esto ocurrió con instancias favorables y a veces desfavorables que podrían haber influido en esta reparación, pero siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. La sociedad también, los eventos en la sociedad también pueden impactar a la cirugía, como en el caso del elefante. El elefante, como el rinoceronte, tiene sus colmillos de marfil. En ese entonces las bolas de billar las hacían del marfil y había escasez de marfil. Y se ofrecieron $10,000 como premio para un producto alternativo. Y con la ingeniería de petróleo se descubrió en el 55 la baquelita, el plástico. El plástico nació. Y junto con el desarrollo del plástico de baquelita, toda una industria se dio y que ha desarrollado todo tipo de cosas. Una serie de guerras mundiales se dieron, hubo varios adelantos durante estas guerras. Yo no voy a hablar de estas guerras en mi presentación, pero de estas guerras salió el general DeBakey, que a principio le habían dicho que infundiera sangre de un paciente a otro, y como él quería facilitar las cosas, desarrolló el crimping en el tubo de un aparato donde transfirió sangre de un paciente a otro. Esto fue una oportunidad, pero los bancos de sangre mataron su invención, fue a dar al sótano. Casualidad afortunada. A veces el progreso hace que aparatos viejos queden almacenados. El doctor DeBakey se fue a vivir a Houston, no voy a entrar en detalle, pero en ese entonces él quería hacer cirugía en la aorta. Él pudo obtener homoinjertos del Hospital Charity. No tenía permiso, no había exoneración, no hubo evaluación, pero estos homoinjertos se pusieron en la aorta abdominal y la torácica y todos desarrollaron aneurismos en cuestión de un año. Estaba frustrado, necesitamos una nueva material. Entonces fue a la tienda de Sears, que sigue abierta en Houston, y les dijo, véndanme Orlon o nylon. Y la vendedora le dijo, ya no tenemos esos materiales, pero tenemos un nuevo material que se llama Dacron. Y dijo, lo compro. Y luego pensó, entonces por casualidad fortuita, el Dacron creó una industria completamente nueva que hoy en día nos sigue afectando. Hay que buscar esta oportunidad de adaptación. Entre el 55 y el 65 muchas cosas sucedieron. Parmley repasó sus estudios, dijo que existe la oportunidad, un momento oportuno para reparar. Nació NASA, la guerra de Corea, se necesitaban nuevas máquinas de guerra, nueva metalurgia, y de la nueva metalurgia una necesidad de un cono para los cohetes espaciales mejores. Tenían que resistir la fatiga, el calor, el impacto. Y un laboratorio naval en el 59 tenía una aleación de níquel-titanio que estaba doblado como un acordeón. Lo circularon por el cuarto. Uno lo prendió con el encendedor del cigarro y regresó a su estado normal, y nació un nuevo material, níquel titanio. Se desarrolló el nitinol, y esto se convirtió en un stent que después se usó para una industria completamente diferente en prótesis vasculares, la simbiosis, la casualidad afortunada. Esta nueva industria podríamos dedicarle 30 minutos a eso, pero no lo haré, pero con eso siguió la simbiosis. Francis Usher aprovechó estas situaciones. Él era cirujano de hernias, no tenía
material para suturar, material biológico, fue a Phillips Petroleum, desarrolló una industria completamente nueva, inicialmente con polietileno, luego polipropileno, y esta industria de las mallas, que ahora es una industria de muchos millones de dólares, nació. Y también nacieron nuevas suturaciones, productos que continuamente habían mejorado para poder cumplir las necesidades, la simbiosis. En ese entonces se usaba seda para la cirugía, y esto tenía con cera, y esto tenía fatiga en etapa temprana, y debido a la frustración, el doctor DeBakey fue con Francis Usher y le dijo, hágame algo diferente. Y Francis Usher le dijo, pues usen polietileno no trenzado inicialmente y después usaron el polipropileno. Y así se dio esta simbiosis. En 1960, un médico residente joven, Arthur Beale, que ha hecho muchas contribuciones en aparatos y en técnicas cardiovasculares, él descubrió que únicamente había habido 14 casos exitosos de lesión aórtica en todo el mundo hasta 1959. Y él estudió este material, tenía algunos casos propios y vio que había una mortandad considerable. Dijo, tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas, porque esto era casi universalmente era mortal. Como ya les he dicho, aún hoy en día algunos centros de trauma no han tenido un sobreviviente de lesión aórtica. Pero en ese entonces Lee Harvey Oswald, el que se supone que fue el asesino de Kennedy, también recibió un disparo. Yo estaba estudiando en Baylor College y yo observé, vi el evento en televisión, me di cuenta de que la lesión había sido en la aorta abdominal, que hubieran necesitado 3 tubos ordinarios que a diario reparábamos. Y como estudiante ingenuo en la escuela de medicina, yo pensé, algún día yo voy a poder tratar esa herida, porque es simplemente coser tubos como lo hacemos hoy en día, no puede ser tan difícil. Casualidad fortuita. Entonces pensé al respecto mucho tiempo y después regresamos a eso. Norm Rich en ese entonces desarrolló un registro y habló de las diferentes guerras y que habría que usar el registro para poder beneficiarnos de los datos de esas guerras. Y después desarrollamos los centros de trauma. Con esto teníamos el beneficio de un transporte rápido, con nuevas tecnologías, cuidado en terapia intensiva y pues la simbiosis. Nosotros tenemos centros de trauma verificados, cirugía inmediata, se cierra el circuito, educación, difusión, acercamiento comunitario. Luego vinieron Gore y Eisman en los 70s en las montañas de Colorado. Todo es cuestión del estado mental en el estado de Colorado y muchos estados del oeste de Estados Unidos. En 1970 ambos les encantaba el alpinismo. Bob Gore era ingeniero industrial. Él había creado un producto, el politetrafluoroetileno expandido, Gore-Tex, y ustedes ya saben lo que se hace con esto. Estaban escalando una montaña y él había gastado millones de dólares para expandir el teflón y dijo, bueno, voy a hacer una corbata de este material blanco, y lo hizo. Y en la cena, él y Ben Eisman, después de haber estado escalando las montañas, se lo enseñó a Ben Eisman. Mira, le dijo, esto aguanta el agua, le puedo poner mostaza y no se pone amarillo, no sé qué hacer con esto. Ben lo estudió, le echó agua y le dijo, ¿puedes hacerlo en un tubo? Y lo hizo. Entonces él tenía un tubo de este material Gore-Tex y Ben Eisman lo único que hizo fue ponerlo como vena portal en un cáncer. Nunca lo usó para trauma, pero toda esta industria resultó en un injerto que todos usamos a diario. Ese mismo año, en el 70,
casualidad fortuita, yo vi a un paciente con una herida penetrante al abdomen, penetrando el IBC, KLM, PGI 5GC. Tuve que tratar al paciente con un abordaje retriperoneal. Aquí está el informe con un dibujo que hice en ese entonces. Siempre existe la posibilidad de un nuevo abordaje. Stan Crawford más o menos al mismo tiempo pensó que un paciente con un aneurisma rupturado no habría que darles cristaloides. Mantuvo datos sobre las complicaciones y esto resultó en que pudiera desarrollar 3 estudios muy importantes de trauma por shock por trauma de mucha importancia. Después se desarrollaron el escaneo por tomografía computarizada. Esto se desarrolló por 2 jóvenes que habían pasado tiempo en Vietnam. Lograron innovaciones tremendas dentro de un marco de tiempo de 30 a 36 años. La simbiosis se dio para hacer que esto fuera posible. En ese entonces, los reportes de todo este tipo de lesiones en las pantallas se reportaron y los mejores resultados que jamás se habían logrado se dieron todo gracias a mejoras del pasado. El tiempo cambió del 84 en adelante, numerosos estudios avanzaron, no voy a meterme en detalle porque no alcanza el tiempo, pero al igual que Crawford, que hemos disminuido cristaloides, tratado la hipertensión, logramos muchos avances en trauma aórtica, incluyendo los de la aorta torácica. El doctor DeBakey pudo sacar del sótano la bomba que él había desarrollado para las transfusiones, porque John Gibbon tenía un oxigenador, pero no una bomba. Los juntaron, se dio aquí la simbiosis y la casualidad fortuita, serendipity. Muchas cosas comenzaron a divergir. La cirugía torácica vascular en los 90s, el trauma vascular se convirtió en una especialidad independiente, crisis, avances endovasculares, se dieron nueva tecnología de globos, se desarrolló Carl Hughes a partir de los 50s el uso de bomba de globo intraaórtica para mejorar aún lesiones traumáticas. Y también tecnología de precluidor se desarrolló en Baylor, casi idéntica al REBOA de hoy en día. Se discutió en un estudio del 75 en la revista de Trauma. Eso fue hace 40 días. Este grupo de individuos lo usan este aparato, pero después de varios meses abandonaron. ¿Por qué? La endoterapia aórtica continuó y tanto los cirujanos vasculares, los cirujanos torácicos, los intervencionistas radiológicos trataron de usar esta tecnología y reemergió la REBOA, que es una tecnología nueva de la que hablaremos más esta tarde. El ultrasonido intraaórtico es algo que ha surgido en algunos hospitales que están sustituyendo el escaneo por tomografía computarizada. El paciente va directamente a cirugía para la cirugía endovascular. Así que con esta explosión en abordajes aórticos, la simbiosis y la casualidad fortuita trabajan de la mano, pero hay sorpresas, hay muchas cosas que no sucedieron. El doctor Feliciano habló de los avances en el tratamiento torácico ayer. El progreso histórico se interrumpió y al
comenzar el final de mi presentación, quiero compartir con ustedes que con todos los avances y las divergencias que se han dado desde el 80 hasta el 2015, nosotros podemos y debemos hacer las cosas mejor, y los resultados hoy en día, que todavía son descubribles, no son diferentes, y en algunos casos la situación es peor de lo que era en 1980. Hay diferentes razones por las cuales estos cambios históricos se han presentado. Algunos son de políticas, algunos son de casualidad fortuita, otras son por la simbiosis, algunas son cambios para los cirujanos vasculares. Creo que ya me tengo que callar, ¿verdad? Pero bueno, los dejo con los cirujanos militares. Solo hay 15 cirujanos vasculares en el Departamento de Defensa. Los cirujanos vasculares que les gustan los alambres y las endografías le tienen un terror a un abdomen abierto, no tienen la tecnología para las lesiones ilíacas y aórticas. Estamos entonces enfrentándonos a un gran problema. La pregunta es, ¿quién va a hacer la historia en el futuro en el tratamiento de esta lesión temible? Va más allá de esta ponencia hablar de la filosofía, pero los dejo con este resumen. Los futuros cirujanos innovadores y que harán transformaciones se encuentran en este salón, en este cibersalón. Son quienes harán los cambios en el futuro. La mayoría de los que saquen las innovaciones aprovecharán la simbiosis y la casualidad fortuita que se encuentra ahí. La mayoría tienen entre 30 y 36 años de edad. El futuro de la cirugía es reconocer esta nueva simbiosis, aprovechar la casualidad fortuita y tener el valor de fracasar o fallar. Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Gracias, doctor Maddox. Una presentación fantástica. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer alguien del público? ¿Algún comentario?